Muy buenas tardes, amada iglesia, querida audiencia, público en general que siguen las transmisiones del Centro Cristiano de Adoración. Bueno, hoy estamos una vez más intentando transmitir una palabra de fe en tiempos difíciles, ¿sí? De mínima, tiempos raros, ¿no? O inusuales, por lo menos. Así que bueno, mientras vemos cómo algunos se van conectando, voy a ir haciendo una introducción del tema que hoy nos compete. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de algunos de los padecimientos que tenemos como cristianos, ¿sí? Y el texto bíblico que vamos a utilizar está extraído de la epístola de Pedro, ¿sí? De la epístola del apóstol Pedro, donde precisamente, donde precisamente él habla, ¿no? Acerca de la persecución de la iglesia en esos tiempos, ¿no? Esta carta de Pedro fue escrita justamente para poder de alguna manera darle aliento, ¿no? A los nuevos cristianos que estaban empezando a padecer hostigamiento, persecución y padecimientos, ¿no? A causa de la palabra de Dios, ¿no? Esto fue en época de Nerón y, y bueno, y básicamente ese era el contenido de la carta de Pedro, ¿sí? Y hablaba acerca de los padecimientos, así que les voy a leer en el capítulo 1, versículo 12, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con con alegría, ¿sí? El mensaje central de esta epístola entonces tiene que ver con el sufrimiento y el padecimiento. ¿Y por qué elegí este tema? Porque estamos viviendo un tiempo delicado, estamos viviendo un tiempo de enfermedad, ¿no? En donde como iglesia nosotros no estamos fuera del contexto. ¿Sí? Como iglesia estamos dentro del mismo contexto de toda la sociedad, ¿no? Y también estas cosas de alguna manera nos van a alcanzar, ¿no? De alguna manera nos van a alcanzar, pero nosotros sabemos que en Jesús tenemos la victoria. Entonces yo hoy quiero animarte, ¿sí? Que a pesar de los padecimientos, que a pesar de las situaciones adversas, en Jesús nosotros vamos a tener la victoria, ¿sí? Y todo lo que nos pasa como casa de Dios es justamente para que la casa de Dios tenga victoria. Quizás si estuviéramos en otro contexto, ¿no? En donde pudiésemos reunirnos, en donde tuviésemos reuniones, ¿no? Donde si hoy estuviéramos en nuestra iglesia, ¿no? Escuchando una alabanza, recargándonos del poder de Dios y del Espíritu Santo, quizás tendríamos otra energía, ¿no? Para sobrellevar esta situación. Pero bueno, este es el contexto que hoy nos toca. No, esta es la parte de la historia que hoy tenemos que transitar como pueblo y como iglesia y como seres humanos. Nos tocó esto, nos tocó transitar esta parte de la historia, ¿sí? Lo primero que quiero mencionar
es que debemos entender la realidad del sufrimiento, ¿no? Que también es parte de la vida cristiana, ¿no? El mismo Pedro nos dice, no os sorprendáis. Si estás sufriendo, no te sorprendas. O sea, no nos gusta hablar de esto, no nos gusta hablar del sufrimiento, no nos gusta hablar de las cosas malas, ¿sí? Pero fíjense en lo que dijo David en el Salmo 73, versos 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿No? David acá está diciendo esto, a mí casi me confunde, ¿no? Ver cómo sufrimos los hijos de Dios mientras que los impíos prosperan, ¿no? Y esto lo podemos traspolar a nuestra vida, a nuestra situación, ¿no? Decir, ¿por qué nosotros, por qué nos toca la enfermedad siendo hijos de Dios si hay impíos que están en la esquina quizá consumiendo droga y no se contagian? Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque nosotros no estamos exentos, ¿no? Y es lo que está diciendo David. Esto a mí casi me confunde. David no lo entendía, no lo comprendía, pero este sufrimiento, ¿no? Que tenemos a veces como hijos de Dios y pareciera que los que no son hijos de Dios prosperan, no es tal, porque en el verso 17 también dice lo siguiente, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No, esto podría leerse como hasta que en la presencia de Dios o Dios mismo me reveló, mirá, los que andan en esos caminos, yo te voy a decir cuál va a ser su fin. Entonces no nos rasguemos nosotros las vestiduras, sigamos sirviendo a Dios, sigamos amando a Dios, sigamos guardando los preceptos de Dios, porque nosotros sabemos cuál es nuestro fin, ¿sí? Y también sabemos cuál va a ser el fin de los impíos. La segunda cosa que quiero decir al respecto es que, ya que mencioné lo que dice Pedro, ¿no? Al respecto de que no se sorprendan, bueno, si estás sufriendo, si estamos sufriendo, no nos sorprendamos. No nos sorprendamos como algo extraño que está aconteciendo, como dijo Pedro en esta carta, ¿no? No es extraño que suframos, no es extraño que el sufrimiento nos golpee, ¿no? El apóstol Pedro dice que en lugar de extrañarnos, nos gocemos si estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos asegurada la victoria, ¿sí? Y yo estoy seguro que en el fondo de nuestro corazón sabemos que Dios nos va a dar la victoria sobre esta situación y que todo va a ser parte de un gran aprendizaje. Ahora, todo esto se podría encuadrar en lo que se denomina la teología del sufrimiento, pero el sufrimiento no anula las otras cualidades de Dios, ¿sí? ¿Los justos sufren? Pregunto, ¿los justos sufren? Veamos la vida de José. La Biblia dice de José que Jehová estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Y normalmente cuando usted escucha una prédica o un mensaje acerca de José, se predica sobre esto, ¿no? Que José era una persona próspera, que todo lo que él hacía prosperaba, que era un emprendedor todoterreno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero José, miren, a pesar de que Dios estaba con él, y lo dice la Biblia, no, José fue vendido por sus hermanos. José llegó a Egipto como esclavo. José fue vendido en una subasta pública. José terminó de esclavo en la cárcel de Potifar y luego terminó en la cárcel. José, sí, el mismo que Jehová estaba con él, el mismo, sí, que tenía los sueños de Dios.
pero la Biblia dice que Dios estaba con él. Pero él pasó por todo un estadio de distintos padecimientos, ¿no? Y aún cuando estaba con él, tuvo que vivir todas estas cosas, de por sí angustiantes. ¿Y saben por qué? Porque es parte de la vida, ¿no? El sufrimiento es parte de la vida. No nos olvidemos que nosotros vivimos en un mundo caído, ¿sí? En un mundo donde hay pecadores, en un mundo donde hay violadores, en un mundo donde hay asesinos, en un mundo donde alguien se emborracha, sale a manejar un auto y mata a 2 o 3 personas. Ese es en el mundo que nosotros vivimos. Y podría darle otros ejemplos, ¿no? De personas escogidas por Dios que también padecieron el sufrimiento. Dios llamó a Moisés, ¿no? La Biblia dice que lo escogió desde el vientre de su madre. Y Moisés hizo lo que casi nadie puede hacer o pudo hacer. Renunció a ser el próximo faraón de Egipto. Elegido desde el vientre de su madre por la mano poderosa de Dios. Pero Moisés sufrió. Moisés vio a su pueblo sufrir. Fue exiliado en el desierto 40 años por hacer justicia por mano propia, ¿no? Cuando vio como un egipcio castigaba a un israelita. Pero luego de ese periodo, él volvió para sacar a su pueblo de Egipto y también sufrió con sus líderes, ¿no? Coré se le rebeló y junto con él se le sublevaron 250 líderes. Luego sufrió por la propia mano de su hermana, ¿sí? Que no aceptó que se hubiese casado con una mujer cusita. Y luego sufrió también por sus propios errores y también porque Dios le dijo, no entrarás en la tierra prometida. Y Moisés lloró y lloró hasta que Dios le dijo, bueno, basta, no me hables más de esto. ¿Quieren más ejemplos? La Biblia dice que Job era justo, recto y apartado de mal, y todos los días hacía sacrificio y oraba por sus hijos, pero sufrió, perdió todo, su economía, sus hijos y su bienestar. David era el ungido de Dios, el escogido de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Se tuvo que ocultar en una cueva, perseguido, maltratado, odiado, ¿no? Y cuántas cosas pasó David con sus hijos, con la muerte de su hijo. Podría seguir enunciando. Daniel, el que oraba 3 veces al día, no se contaminó con la comida del rey, santo desde su juventud, y sin embargo, ¿no? Lo echaron en el foso de los leones. Pero la Biblia también dice, ¿no? Que el mismo ángel del Señor tapó la boca de los leones. En definitiva, aunque pasemos padecimientos, Dios te va a sacar de ese padecimiento con mano fuerte. Eso debes creerlo en esta noche. Pablo, llamado directamente por la presencia de la divinidad, el Señor lo llenó del Espíritu Santo, lo llevó al tercer cielo, vivió una experiencia única, ¿no? de envidia para cualquier cristiano, ¿no? De tener una experiencia de ese tipo. Ahora, luego de esa experiencia sublime que tuvo Pablo, tuvo que naufragar, 3 veces le dieron 39 azotes, estuvo encarcelado, y cuántas cosas pasó el gran apóstol. Hombres de Dios escogidos por la mano de Dios, pero que también pasaron por el sufrimiento. Por eso Pedro dice, no se extrañen, no se asombren, no es una cosa extraña. ¿Sí? Con esto no pretendo deprimirlos en esta noche, ¿no? Tampoco me gustaría dar un mensaje exitista, ¿no? Ignorando las cosas que suceden, pero lo que sí quiero resaltar
que nuestra experiencia de vida cristiana y como ser humano va a estar llena de padecimientos y de sufrimientos de manera inexorable. Algo que debemos saber de la teología del sufrimiento es que el sufrimiento no anula ni el amor ni el poder de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Cuando estés en tiempo de sufrimiento, el amor de Dios se va a derramar sobre tu vida. Miren, Marta mandó a decirle a Jesús, el que amas está enfermo. Marta está sufriendo, Lázaro estaba sufriendo de una enfermedad que lo llevaría a la muerte. Sin embargo, Marta asegura que Jesús lo sabía. Jesús sabía que Lázaro estaba sufriendo. No, pero había un plan y un propósito. El que amas está enfermo, dijo. Y con esto vemos que el sufrimiento no anula el poder de Dios, porque Jesús volvió y resucitó a Lázaro. No, Jesús te puede resucitar en medio de tu problema, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu persecución, en medio del padecimiento que hoy estás viviendo. Yo sé que el Señor te puede sacar con mano poderosa de esa situación. Ahora, también hay que decir que el sufrimiento no anula la fidelidad de Dios, porque Dios sigue siendo fiel, dice la palabra, aunque nosotros no lo seamos. Tenemos el ejemplo de José. ¿Fue Dios fiel con José cuando sufría? Claro que Dios fue fiel con José cuando él estaba en la cárcel, ¿sí? Lo llevó al gobierno como segundo al mando de la nación más importante sobre la tierra de ese tiempo. Ahora, ¿fue Dios fiel con Moisés cuando sufría? Sin duda que Dios fue fiel con Moisés. Moisés levantó el brazo y abrió el mar rojo y todo el pueblo dice que cruzó en seco. Moisés hizo señales, habló cara a cara con Dios y Dios siguió siendo fiel con él. Ahora, ¿fue Dios fiel con Job en el sufrimiento? Claro que sí. No, a pesar de la pérdida de sus hijos, de su salud y de toda la odisea que Job pasó, la Biblia dice que al final Dios le restituyó todo y le dio el doble de lo que tenía. No, y ese es el mensaje de esta noche, amada iglesia, que Dios te va a restituir, que Dios te va a levantar, que Dios te va a quitar esta carga pesada que hoy está pesando sobre tus hombros. Y esto lo quiero declarar y tenés que gozarte en el Señor a pesar de la prueba, ¿no? Al final de la prueba, José fue gobernador, Moisés fue libertador y Job recibió el doble. De la misma manera, Dios va a actuar sobre nuestra vida. No, si entendemos que todo es parte de un proceso. No es lo mismo el sufrimiento de un cristiano que de un no cristiano, paréntesis en este punto. No, porque el mismo Pedro en esta epístola, en el capítulo 4, versículo 15, dice: así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno, ¿sí? Los impíos van a tener otro padecimiento, ¿no? Como cárcel, como homicida. Nosotros no vamos a padecer esas cosas. Quizás nuestro padecimiento va a ser menor, pero en fin, todos vamos a tener padecimiento, ¿no? A causa de la tentación, a causa del pecado, a causa de nuestros propios errores, a causa de la enfermedad. Pero Jesús nos dio la victoria. Y para ir finalizando, yo recordaba, ¿no? Ahora en octubre se van a cumplir 2 años del momento en que perdí el trabajo que tenía, ¿no? Durante 12 años de trabajo, bueno, en una empresa donde era, además de
de ser supervisor, me desempeñé en el área de comercial, de marketing, era apoderado de la empresa, en fin, una conducta intachable durante todo ese tiempo, siempre trabajé más de lo que me correspondía y de un día para otro, bueno, la empresa fue absorbida por otra y quedamos todos en la calle. No, en ese momento, una semana antes de que se produjera el desenlace que terminó con esto, hablando con Fabián, el tesorero de nuestra iglesia, le dije, Fabián, mirá, estoy orando y ayunando por esta situación, y él me dijo, mirá, no deja de orar para conservar el puesto de trabajo. Quizás Dios te quiere sacar de ese lugar como lo sacó a Moisés de Egipto, con plata y con oro. Entonces deja que Dios obre como Él quiera. Y saben que esa palabra me dio paz sobre mi vida, porque a veces nosotros oramos en una dirección de acuerdo a nuestro pensamiento o a nuestra visión que es corta. ¿No? Pero la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces nosotros no podemos ver como Dios ve las cosas. Finalmente, de 200 personas aproximadamente que se quedaron sin trabajo, el único que llegó a un arreglo fui yo. ¿No? Y nosotros estábamos haciendo los trámites para comprarnos un terreno con mi esposa en ese tiempo y pudimos comprarnos, ¿no?, con ese dinero el terreno en el cual estamos construyendo nuestra casa, que ya si Dios quiere a principio del año que viene nos mudamos. Pudimos comprar el terreno con ese dinero, ¿no?, por 1/3 de lo que hoy vale. Así que Dios hace las cosas en el tiempo exacto y preciso. El problema es que nosotros no podemos ver todo el contexto de la situación. Y lo que hoy parece sufrimiento y padecimiento, mañana va a ser victoria y gozo de la mano del Señor. Así que con esto me despido. Iglesia, hermanos y todos los que nos estén mirando en esta hora y los que puedan vernos posteriormente a través de la transmisión de YouTube, quiero decirte que no nos sorprendamos si estamos padeciendo distintas cuestiones, porque Dios nos va a sacar con mano fuerte y nos va a bendecir de una manera sobrenatural y te va a dar la victoria. Así que esta noche te animo a creer más que nunca en el Señor y a confiar en Él. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana 19:30 en la segunda parte de la charla del pastor Sergio Mantovani, ¿sí? Que no se la pierdan porque los va a bendecir mucho. Que el Señor les bendiga.